Hola a toda nuestra audiencia, bienvenidos a esta charla en la silla. Esta semana hicimos dos charlas, pero pues la coyuntura amerita. Hoy estamos en esta charla gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos apoya para abrir estos espacios de discusión y de reflexión sobre los temas de la paz, pues que son tan importantes para el país. Nosotros decidimos invitar a dos expertas de nuestra red de la paz para analizar las palabras que la canciller de Colombia, Claudia Blum, pronunció hace unos días ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde le atribuía responsabilidad al Partido Comunes sobre la existencia de las disidencias de las FARC. Entonces nos pareció clave tratar de entender un poco cuáles son las implicaciones de estas palabras, qué se puede decir alrededor de ellas. Entonces, pues, mientras se van conectando, les voy presentando a nuestras invitadas. Con nosotros está María Victoria Llorente, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Cómo estás, María Victoria? Hola Francisco, muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme a este programa. A ti muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y con nosotros también está Elizabeth Dickinson. Ella es analista senior de International Crisis Group y hace poco entró a nuestra red de expertas de la Red de la Paz. Entonces, muy pronto vamos a empezar a contar con sus columnas y la tendremos aquí también en próximas charlas. Y estamos muy felices de contar con ella. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar. Bueno, muchísimas gracias. A quienes se están conectando, les recuerdo que pueden escribir las preguntas que tengan, los comentarios en la casilla de comentarios y ahí nosotros le transmitimos las inquietudes que puedan tener a nuestras expertas para que nos ayuden a responderlas. Yo quisiera empezar contigo, María Victoria, como con una pregunta general. Voy a leer textualmente lo que dijo la canciller en su intervención. Ella dijo, debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento justamente de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político. Yo quisiera preguntarte si efectivamente uno puede considerar que el Partido Comunes, que es el partido que se creó a raíz del proceso de paz y que agrupa a los excombatientes que ahora están en la actividad política, si uno les puede atribuir a ellos la responsabilidad de que existan las disidencias de las FARC, como lo afirma la canciller. ¿Qué opinas tú? No, claramente no, y menos como un incumplimiento de los acuerdos. Recordemos que la primera disidencia y la más importante de todo esto de las disidencias, a veces se habla de las disidencias como si fuera un solo grupo y en realidad eso es una cosa muy heterogénea, pero la más grande de todas y la primera de todas que fue la del grupo de Gentil Duarte e Iván Mordisco, pues ellos realmente pues abandonaron el proceso antes de que terminara el proceso. Entonces, ¿cómo se le puede achacar eso a un incumplimiento del acuerdo cuando es que ellos nunca estuvieron de acuerdo con el acuerdo? Entonces, no, yo creo que la canciller está confundida cuando, pues digamos, le achaca esto al partido de los comunes. En realidad, pues nosotros en el informe, un informe pues que ya es como referente de hace unos 3, 4 años sobre que decidimos como metérnosle a fondo a entender las disidencias y ahorita estamos próximos a sacar una segunda versión. Realmente lo que nosotros pues veíamos es que eso tenía que ver con unas dinámicas territoriales específicas y que tenía que ver con, en muchos casos, dinámicas de seguridad, además, temores por seguridad, en fin, dinámicas alrededor de economías criminales, o sea, un montón de razones que en realidad no se le pueden achacar al Partido de los Comunes. Tenía esto. Elizabeth, ¿cómo ves tú las palabras de la canciller? O sea, ¿sí se le puede achacar responsabilidad al partido que, digamos, existe a raíz del acuerdo de paz o no? Pues de acuerdo que lo que acaba de mencionar María Victoria, pues la respuesta corta es claramente no.
Y yo creo que, de hecho, una de las cosas más fundamentales del acuerdo de paz fue devolver la soberanía de la responsabilidad para asegurar y garantizar la seguridad territorial a las manos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, si hay fallas en digamos, la situación de seguridad, la responsabilidad es estatal para garantizar eso para las comunidades. Pero también podemos destacar, digamos, tres cosas aún más específicamente, claramente, que indica que el partido de FARC realmente no está, no tenemos razón echar la culpa a ellos. Primero que todo, que su cumplimiento con el proceso de desmovilización ha sido muy alto y particularmente relacionado a otros procesos internacionales, el nivel de cumplimiento es muy, muy alto. Por ejemplo, entre 14,000 personas que entraron en el proceso, hoy en día, yo acabo de mirar las cifras que tiene la Agencia de Reincorporación y solo 900 personas están básicamente fuera del proceso. Relacionado a otros procesos mundiales, eso realmente es una tasa de cumplimiento bastante alta, a pesar de los desafíos de seguridad para los excombatientes, los desafíos económicos que han enfrentado. Entonces, realmente es una cifra muy alta. Segundo, y algo que está relacionado a la seguridad, digamos, ¿quién tiene la responsabilidad para garantizar la seguridad en el Estado? Bueno, el poder que tenía FARC en sus zonas de influencia antiguas, básicamente, obviamente había algún parte social, pero su poder estaba atribuida al hecho de que eran un actor armado. Es para decir, las armas fue la razón por la cual ellos tenían influencia para controlar su territorio. Ahora, sin eso, o sea, para pensar que un partido político puede controlar un territorio y aún más un partido que está en el proceso de desmovilización, realmente es equivocado. Y pues por fin, como mencionó María Victoria, yo creo que es importante mencionar que la disidencia, muchos combatientes que ahora están en las supuestas disidencias no son de las FARC, no vienen de las FARC, sino son nuevos reclutados que han unido a grupos. Bueno, en muchos casos sí, el comandante, digamos, viene de las antiguas FARC, pero los combatientes, digamos, la mano de obra de estos grupos armados, muchos no estaban adentro de las antiguas FARC. Entramos a un punto que me parece clave, y es el tema de, bueno, ¿quiénes son las disidencias? Porque muchas veces, efectivamente, como ustedes dos mencionan, a veces agrupamos en el mismo costal a varios grupos y les llamamos a todas disidencias, y en realidad eso puede tergiversar un poco pues la comprensión de cómo realmente están operando las dinámicas del conflicto y de estos grupos. Aprovecho la cuña para hacer, o más bien aprovecho para hacer una cuña, porque en La Silla hicimos un video de la serie, y eso a mí que, a propósito de las disidencias, justamente explicando cómo funcionan, de dónde vienen, que se los vamos a compartir para que lo tengan a la mano. Yo quería entonces preguntar, y empiezo contigo, María Victoria, ¿qué opinas? O más bien, ¿cómo o más bien, ayúdanos a entender cómo son estas disidencias, quiénes son, cómo se formaron, qué relación tienen, si es que la tienen, con el actual Comunes o con la antigua guerrilla de las FARC? Mejor dicho, ayúdanos como a construir ese mapa de las disidencias, María Victoria. Bueno, muchas gracias. No, a ver, ahí lo primero que hay que decir, y pues ya, pero quiero volverlo a recalcar, es que cuando se habla de las disidencias y la manera como se habla, por ejemplo, como desde el gobierno o desde otros sectores, las disidencias, se habla como si todo fuera como lo mismo, ¿no? Y realmente son grupos diversos con intereses diversos y funcionamiento distinto. Creo que Elizabeth planteaba un punto que me parece muy, muy importante, y es que primero las disidencias no están
totalmente conformadas por excombatientes de las FARC. Ahí han habido unos procesos de reclutamiento en territorio pues muy particulares. Cada estructura tiene verdaderamente relaciones muy distintas con los excombatientes. Entonces, y digamos que tienen, digamos, hay disidencias en algunas zonas que incluso atentan contra los propios excombatientes, o en otras zonas donde, como por ejemplo el Guaviare, donde las disidencias pues tienden a no atacar a los excombatientes y hay cifras de homicidio pues muy bajas. Entonces, realmente hablar de disidencias como una sola cosa es verdaderamente simplificarlo. Quisiera como decir, cerrar como con esto. Cuando nosotros hicimos la primera fotografía que tomamos en el 2018, identificamos más o menos unos 18 grupos distintos de disidencias, con distintas trayectorias, en fin. Entonces, y uno podría decir que hoy en día, pues no sabría decir si es exactamente ese número, pero eso no ha variado mucho. Lo que sí ha variado es que sí ha ido avanzando como en procesos de coordinación. Ojo, no, que es el otro mito que se ha hecho, por ejemplo, sobre la segunda Marquetalia, ¿sí? Entonces, y uno podría decir que hay alrededor de unos 3 grandes estructuras coordinadas, de coordinación. Entonces, una es las que están asociadas con Gentil Duarte e Iván Mordisco, que tiene su núcleo fuerte en el Guaviare, que se ha expandido hacia Guainía, Vaupés, Amazonas, y luego está como en la parte del norte del Cauca y el sur del Meta. Otro núcleo de coordinación es como las estructuras que ha venido como agrupando la llamada segunda Marquetalia, principalmente en Putumayo, un núcleo en Putumayo que es como, no sé, es como el comando de frontera, y luego los frentes 18 y 36 que estaban en la zona del nordeste antioqueño y Tuango Uriceño. Y más recientemente, pues parece ser que la Casio Medina se le abrió al parche de Gentil Duarte en la zona de Vichada y está de alguna manera ahí. Y la tercera estructura, que ya uno pues no podría decir que son coordinados, porque es lo que uno podría llamar como los no alineados, y es como esta serie de estructuras que operan en el Pacífico nariñense. Entonces, como ves ahí, digamos, el panorama es muy diverso, y pues ahí pues esto hay que tenerlo como bien en cuenta, y después podemos hablar un poco sobre segunda Marquetalia, porque es que realmente la mitología que están creando alrededor de esto es bien fuerte. Sí, sin duda, con lo que nos presentas claramente el grupo, lo que llamamos disidencias en realidad es un nombre muy simplista para pues una cantidad de grupos, ¿no? Pues mencionaste por lo menos 3 pues hablaste también de 18 identificados antes, es decir, es un grupo bien heterogéneo. Elizabeth, ¿tú cómo ves esta radiografía de las disidencias, de las llamadas disidencias? Sí, pues yo creo exactamente igual que es una, digamos, una constelación de grupos que tienen una diversidad muy impresionante y muy local. Y muchos de estos grupos surgieron independientemente de los otros, es para decir, tienen su propia lógica y tienen su propia forma para actuar en el territorio. Y entonces eso es muy importante entender, porque muy a diferencia de lo que pasó con los antiguos FARC, es que esta coordinación no es una jerarquía en donde hay como órdenes muy claros en cómo actuar, en cómo manejar la relación con las comunidades, en cómo manejar, digamos, las economías ilícitas, todos los intereses de los grupos se manejan dentro de ellos mismos, inclusive dentro de las agrupaciones que mencionaba María Victoria. Pues para mí en este sentido la disidencia es, digamos, una fenómeno realmente muy distinta y pensarlo
digamos, en términos de los ex-guerrillas, en muchos sentidos no tiene sentido. Yo diría que dentro de los grupos, cómo se comportan, hay los que son más parecidos y menos parecidos a los antiguos FARC. Los de Gentil Duarte, por ejemplo, los que están realmente muy cerca a él, guarda su identidad, digamos, guerrillera, en el sentido que manejan manuales de convivencia, tienen una relación con la comunidad que todavía está un poco basada en la ideología, pero hay muchos otros grupos que no son así, y inclusive alineados con los supuestos políticos. Por ejemplo, algunos de los frentes que están alineados con Gentil Duarte, pero que realmente tiene su zona de influencia en el norte de Cauca, su comportamiento es 100% diferente. Tienen mandos, digamos, muy jóvenes que tienen muy poca formación ideológica y están muy concentradas, digamos, su forma de operar está muy enfocado en controlar las rutas de narcotráfico, la zona de producción. Digamos, es menos sobre político y social y mucho más, digamos, fragmentado y enfocado en las dinámicas locales. Lo que hemos visto, y con esas dos y tres agrupaciones, lo de supuesta Segunda Marca Italia, lo de Gentil Duarte y los de Nariño, es que, digamos, las tendencias han estado en un proceso de, básicamente, reclutar otros frentes que ya existían para su propia alianza. Entonces, cuando decimos que hace parte de los de Gentil Duarte, no significa que está tomando órdenes de este man necesariamente, es que tiene una alianza de oportunidad, que les conviene a los dos trabajar juntos. Y estas alianzas tenemos que tener mucho cuidado porque son muy frágiles. Y inclusive hay la posibilidad de tener alianzas con grupos que no son las supuestas disidencias de las FARC. Miramos, por ejemplo, el Frente 48, que está operando en el sur de Putumayo, que ahora tiene una alianza dentro de una estructura que supuestamente se llama Comandos del Sur, Comandantes del Sur, Comandos del Sur, de la Frontera, perdón. Y básicamente es una alianza entre ex paramilitares, narcotraficantes y ex miembros de las FARC y nuevos reclutados. Entonces es un Frankenstein, es un monstruo, pero es una alianza de oportunidad para explotar, digamos, para aprovechar de unas rutas para salir del país hacia Brasil y hacia el Ecuador para el tráfico de drogas y otros productos. Entonces, por fin, o sea, la disidencia realmente se llama disidencia de las FARC, pero es algo nuevo, es algo que tenemos que analizar por su propio lógica, su propio contexto, su propio comportamiento, y pensarlo como si fuera una continuación de los antiguos FARC realmente no tiene mucho sentido. Incluso es que escuchando a Elizabeth con esa precisión que hablas de este grupo de este grupo en el sur, y esa mezcolanza, pues me recuerda al Clan del Golfo, ¿no? Que es también, que es al final del día también una síntesis de un montón de grupos y de un montón de fuerzas que confluyen al final del día dentro de ese grupo, aunque pues el núcleo duro fuera gente que estaba, digamos, en los grupos paramilitares, pero pues ahí, digamos, están en las ex-FARC, relación con EPL, o sea, es realmente ese tipo, esa es como la nueva generación de estas organizaciones que realmente van como, que digamos, tratan de, por eso es que a mí me parece que también cuando dicen que es que aquí la Segunda Marquetalia puede recrear las FARC, eso no tiene ningún sentido. Las FARC en realidad fue un fenómeno y fue evolucionando en la historia, y hay de la conexión.
se perdió, los dejé de ver en un momento. Creo que ya, ahora ya volviste. Sí, te perdimos Ya, 5 perdón, no segundos. sé, hubo un momentico, el internet que a veces molesta. Hay de las FARC que se desmovilizó en el 2000, en el 2016 a las FARC que se creó 30 años atrás, ¿sí? Entonces creo que estamos muy confundidos cuando tratamos como de recrear eso y en realidad tenemos más cerca otro tipo de estructuras que nos podrían dar más pistas de qué es lo que viene hacia adelante. Claro, yo quisiera tocar ese tema pues, que las dos tocaron. Tú hablaste, María Victoria, de que hay mucha mitología alrededor de la Segunda Marquetalia, pues acabas obviamente de precisar algo de eso, pero me gustaría preguntarte cómo en este rompecabezas que acabamos de armar, con estos grupos en las distintas regiones, que nos muestra que estamos frente a algo nuevo, que no es lo que conocíamos desde antes, que hay muchos grupos, que es muy heterogéneo, que hay dinámicas distintas. En este rompecabezas, ¿qué papel tiene realmente la Segunda Marquetalia? ¿Qué tan importante es? ¿Qué sabemos de ellos en este momento? Pues mira, yo creo que sabemos muy poco, es la verdad, y creo que, digamos, son muy mediáticos, por supuesto, pero creo que hay más discurso que realidad detrás de todo eso. Y me parece que ha sido, o nuestro entendimiento de esto, y estamos de verdad a punto vamos a sacar pronto algo sobre Segunda Marquetalia precisamente, tratando de entender qué es este fenómeno. Nosotros lo que vemos es que hay más discurso y es, además de todo, como una figura que también sirve a la oposición del proceso, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ahí vemos, por ejemplo, cómo el discurso político de sectores que han sido adversos al acuerdo de paz, ¿sí? Migra o va de un lado, se pelotea de minimizarlo y llamarlo la narcotalia, ¿sí? Como si fueran unos narcotraficantes, ¿no? Sin ninguna, sí, como minimizando la capacidad política de un Iván Márquez, entonces son la narcotalia, o por el otro lado, otros que escriben y hablan de la gran conspiración que ellos están allá armando de la mano de su relación íntima con el régimen Maduro y armando una gran conspiración para acabar con la institucionalidad en Colombia. Entonces, yo digo que no es ni lo uno ni lo otro. Y tampoco son aquellos que tienen como la capacidad verdaderamente de articular todo. Creo que lo que sí es, digamos, yo creo que eso sí, los dos como asuntos que me parece muy preocupante y que mandan muy malas señales, obviamente, es uno, es pues el hecho de que, pues, como lo decía Elizabeth, muchos de estos grupos pues son grupos que en términos de formación política y de discurso político pues son muy débiles, ¿no? Entonces pues para uno de los asuntos centrales de poder armar estas grandes organizaciones es qué es cuál es el pegamento, y el pegamento no es solamente no es solamente el tema criminal y las economías criminales, sino el pegamento es si tenemos un propósito político superior, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues uno no debe perder de vista la relevancia que puede tener la Segunda Marquetalia y los líderes de la Segunda Marquetalia, independientemente de lo que uno piense de ellos. A mí francamente me parece una cosa totalmente como prehistórica ver a Iván Márquez y a Santrich en estas fotos que ellos, como estas como puestas en escena como de vodevil, ¿no? Una cosa realmente como anticuada, pero bueno, eso es lo que diría. Y lo otro que sí me parece que también es el mensaje de desesperanza que se manda al interior de los miembros que siguen adheridos al proceso. Realmente, si uno ve las cifras de la gente que han asesinado, de las cifras que planteaba Elizabeth sobre disidencias, incluso
es muchísimo menor de lo que ocurrió con el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Entonces, realmente la adhesión que hay de los excombatientes de las FARC que siguen en el proceso, pese a todas las dificultades en el proceso de reincorporación, la situación de vulnerabilidad de su propia vida y demás, es admirable y ese mensaje pues que viene desde Venezuela de estos personajes, pues realmente es un golpe duro, ¿no? Eh, entonces, pues eso es lo que tendría para decir. Claro, Elizabeth, ¿tú qué opinas también del tema de la segunda Marquetalia? Es decir, porque efectivamente tiene un componente muy mediático, muy político, ¿no? Ellos mismos están, pues al llamarse segunda Marquetalia, pues están como tratando de reivindicar justamente este mito fundacional de las FARC, entonces tiene también ese componente, sí, histórico que juega ahí. ¿Tú cómo ves el papel de la segunda Marquetalia, Elizabeth? Sí, 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 yo creo que su importancia es exactamente eso, es simbólico y más que todo es eso, porque su poder de operar y tener, digamos, alianzas dentro del territorio colombiano realmente es muy poquito. Para entender eso, yo creo que tenemos que mirar un poco de cómo son estos nuevos, algunas de estas nuevas estructuras de las supuestas disidencias que la segunda Marquetalia quiere alinear con ellos. Básicamente quieren reclutar para estar al parte de su alianza. Muchos de estos frentes, los comandantes vienen, digamos, de mandos medios de los antiguos FARC. Es para decir, los comandantes de los antiguos FARC no salieron del proceso y tampoco los de bajo rango, sino los medios mandos. Y en muchos casos estas personas tienen como 20 y pico años, tienen muy poca formación, están muy interesados en ganar dinero, o sea, tener un poco de poder. Y digamos, con esta lógica local de yo quiero controlar mi zona, yo quiero tener mi negocio, yo quiero tener mi ruta, mi acceso a este mercado para enriquecerme. O sea, ¿qué es lo que tienen para ofrecer a estos grupos la segunda Marquetalia? Solo la ideología. O sea, ellos no tienen lo que puede ser atractivo a estos otros grupos para atraerlos en su propia alianza. Lo que hemos visto en los últimos meses, inclusive un poco más de un año, es que ellos han venido mandando emisarios desde la segunda Marquetalia a algunos frentes regionales, por ejemplo, en el norte de Cauca, en Bajo Cauca, inclusive en otras zonas, en el sur. Y estos emisarios han tenido una bienvenido muy diverso, digamos, en algunas zonas, o sea, muy bienvenido, dígame, o sea, qué tiene para ofrecer, qué negocio tiene, qué propuesta tiene para nosotros alinear con ustedes. Y en otras zonas han tenido una respuesta realmente muy hostil, como por ejemplo el norte de Cauca. Los frentes que están allá realmente han rechazado una alianza hasta ahora. O sea, eso claramente puede cambiar, pero otra vez la pregunta es, ¿qué tiene para ofrecer la segunda Marquetalia? Y en este momento no tiene mucho dinero, o si tiene, pues no lo están mandando a otros frentes, sino para su propio interés. Realmente no tiene, digamos, influencia armada para llegar a estos otros frentes para forzarlos. Y en ese sentido, pues, ¿qué más hay? Yo tengo muchas dudas, digamos, que la segunda Marquetalia puede ser más que un susto, más que digamos, un diablo simbólico, que es un fantasma del proceso, pero para algo concreto, digamos, para cambiar las dinámicas del conflicto, yo tengo muchas dudas. Me parece muy interesante que hagas énfasis también en la idea de que el poder de la segunda Marquetalia, si es que tiene, o al menos la evidencia que tenemos de momento, nos permite decir que es un poder sobre todo simbólico, que de pronto en este momento tal vez no va a jugar un papel tan importante, habrá que ver si de pronto más adelante, ¿no? En un año preelectoral en donde pues las emociones también empiezan a cumplir un papel muy importante, ese escenario cambia. Habrá que verlo.
yo quisiera hacerles una pregunta que nos mandan desde Facebook, que va muy en línea con lo que estamos hablando. Nos pregunta Oscar Iván, ¿qué responsabilidad tiene el Estado en la existencia y fortalecimiento de las disidencias? Si quieres, Elizabeth, de una vez te doy la palabra. Pues claramente es la responsabilidad del Estado para garantizar la seguridad en el territorio, en todo el territorio colombiano. Entonces, pues, obviamente tienen un rol. Hay muchas, digamos, diferentes opiniones sobre este tema. Algunos dicen que los de mando medio que salieron del proceso de desmovilización hicieran eso básicamente porque las condiciones en los justicieres, las condiciones de desmovilización no fueran, digamos, hasta el nivel de las expectativas. Y en este sentido puede tener un razón, porque en algunas zonas, cuando llegaron los antiguos FARC para el desarme, había muy poca infraestructura, han habido retrasos, digamos, en proyectos productivos. El tema de seguridad realmente es preocupante para la sostenibilidad del proceso de reintegración, en el sentido de que, bueno, si tenemos tantos desasinados, ¿qué significa eso para el cumplimiento del gobierno, digamos, el compromiso que tiene el gobierno para seguir con el proceso? Eso sí, o sea, introduce unas dudas, digamos, sobre el proceso. Pero más que todo es la disidencia. Yo diría que viene lo que mencionó María Victoria al principio, es una cosa muy territorial, muy local, y viene mucho, o sea, cada frente viene con su propia lógica, muy enfocado en cuáles son las dinámicas dentro de una zona. Puede ser un solo municipio, hasta inclusive un solo departamento, una sola ruta de narcotráfico que quieren controlar a esta parte de la cadena de producción. Entonces, en algún sentido, era una cosa, digamos, previsible, que las rutas, digamos, los mercados ilícitos que quedaron después de la salida de las ex-FARC eran muy atraídos, o sea, cosas muy rentables, y como el Estado no fue capaz, digamos, de ocupar este espacio muy pronto, era, digamos, una pregunta de quién lo va a ocupar. Porque dejarlo sin alguien manejar, o sea, esta economía tan rentable, imposible. Yo quiero mencionar una cosa más, es que yo creo que, bueno, ya tenemos la disidencia, ya existe, es una fenómena que tenemos que manejar, básicamente buscar una estrategia para combatirlo. Y lo que está haciendo el gobierno en este momento, yo diría, realmente deberíamos repensarlo. Porque el enfoque en este momento es capturas y desarticulación, en el sentido de quitar los altos rangos de estos frentes cabecillos y bajarlos. Bueno, con los antiguos FARC eso tenía un poco sentido, porque era una organización bastante jerarquía, pero en los nuevos disidencias, estas personas son bastante, digamos, si sacamos uno, hay 10 personas en la fila para ocupar el mismo puesto mañana, y inclusive si sacamos o sea, digamos, el jefe de este grupo puede partir en dos, puede tener una competencia entre dos facciones que están de adentro de esta disidencia, y seguramente eso va a generar más violencia. ¿Por qué? Porque cuando entra nueva persona, o cuando inclusive hay una competencia por quien va a ocupar este puesto, hay purgas dentro de la organización para demostrar, o sea, digamos, liderazgo. Hay purgas dentro de la comunidad para demostrar quién está en control. Y hay purgas en contra de las mismas fuerzas de seguridad, que hay que demostrar nuevamente quién es el nuevo jefe. Es para decir, la forma en que estamos buscando desarticular la disidencia en este momento no tienen un impacto ni sobre la violencia, digamos, el nivel de violencia que está pasando en el territorio, ni tampoco en la influencia y, digamos, la importancia de este mismo grupo dentro del territorio, porque no tiene nada que ver con sus redes de tráfico, sus rutas. No estamos quitándoles territorios, sino estamos quitándoles gente que fácilmente pueden reemplazar.
eso diría, es un punto que necesita examinar en cómo vamos a combatir el nuevo fenómeno que tenemos en este momento, que ya es un hecho. Claro. María Victoria, ¿tú cómo ves la Sí, responsabilidad del Estado? no, yo quisiera primero hacer como una observación sobre lo que acaba de decir Elizabeth, porque en realidad a mí me parece o sea, sobre esto de la forma de la respuesta que estamos dando como a este fenómeno de violencia organizada que estamos viviendo hoy en día, que es una respuesta como más adecuada a, a unos procesos de violencia como con un actor organizado como las FARC, que pues la verdad es que si uno se pone a pensar en las fuerzas militares, el 80% de las operaciones que hacían en el pasado era contra las FARC. Entonces, pues realmente ahí, digamos como que cambiar como toda esa lógica toma tiempo. Sin embargo, yo creo que hay que decir lo siguiente, yo sí creo que esa manera como están operando sí tiene efectos sobre la violencia en lo local, porque precisamente vuelve más volátil, o sea, sí están teniendo una incidencia en la volatilidad de la situación en el territorio. Digamos que no es un misterio que los sitios donde hay mayor volatilidad ahorita son sitios que están copados por la fuerza pública hoy en día. ¿Sí? No estoy diciendo que la fuerza pública tiene la responsabilidad. Lo que quiero decir es que esto es como un baile, ¿sí? Entonces, y en estas dinámicas, digamos, el accionar del Estado y de la fuerza pública sí tiene unos efectos que no es necesariamente el esperado en términos de control territorial. Entonces, quiero volver sobre la pregunta y vuelvo luego sobre control territorial. Digamos que a mí estas preguntas como genéricas, o sea, el Estado, ¿qué es el Estado? Una cosa enorme, ¿sí? Sí, como, entonces entonces es como es responsabilidad del Estado y como que no es responsabilidad de nadie. La verdad es que el Estado colombiano, eh, pues no estaba preparado para implementar este acuerdo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Puede uno responsabilizar al Estado como decir, era verdaderamente posible hacer todo lo que había que hacer para que pudiéramos implementar perfecto el acuerdo de paz y estuviéramos ahorita en una situación de armonía y de control territorial que no tenemos o que no teníamos antes de la desmovilización de las FARC. Pues esa es como la pregunta, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí quizás no hicimos el alistamiento en términos de seguridad que habríamos podido haber hecho, aun cuando hubo planes de seguridad pues, que se plantearon y demás. O sea, no quiere decir que el Estado no se lo pensó. Entonces yo creo que esto de que, porque es que esta pregunta también lleva a esta narrativa que se ha hecho que todo lo que está pasando ahorita es porque el Estado está incumpliendo con el acuerdo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso del cumplimiento o incumplimiento del acuerdo? Eh, pero bueno, no me voy a meter ahí, pero yo creo que esto hay que precisarlo y hay que entender, digamos, en dónde está la capacidad que tenemos que desarrollar o dónde tenemos un problema de estrategia, como lo estaba planteando Elizabeth. ¿Dónde está esto? Estos son fenómenos súper localizados, o sea, estamos frente a una realidad donde el fenómeno es cada vez más localizado y localizado ahí donde el Estado ha sido históricamente más frágil. ¿Sí? Entonces ahí la pregunta es si vamos a ser capaces de crear esas capacidades para poder enfrentar como estos fenómenos localizados y generar condiciones para que esos territorios se puedan integrar digamos, al funcionamiento regular, pero ahí va, del resto del país, ¿no? Yo creo que si uno lo mira en el largo plazo, pensémoslo en el largo plazo, pensemos a principios del 2000, pensemos en 2006 cuando se terminó la desmovilización de los paramilitares, pues digamos en esa época nosotros estábamos hablando que más de la mitad
de los municipios de Colombia tenían una presencia significativa de este tipo de organizaciones. Y creo que hoy en día estamos en un escenario distinto, que yo creo que hemos avanzado. La pregunta, y en eso coincido con Elizabeth, es, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso yo creo que tiene todo que ver con capacidades locales y con cómo, digamos, terminamos de armonizar o hacer mejor como esta tarea entre el nivel nacional y el nivel territorial allá en los territorios donde hay mayor debilidad del Estado y donde hay, además de todo, muchas tensiones que se superponen. Por ejemplo, uno mira lo del Pacífico y el Pacífico, pues es un territorio donde hay muchas capas de tensiones diversas, con deudas históricas de distinta naturaleza. Entonces yo creo que esto de lo del Estado hay que desmenuzarlo más y vuelvo y cierro con esto y es la pregunta al final del día y que debemos empezar a examinar mejor es qué quiere decir control territorial. Cuando hablamos de control territorial, eso, ¿de qué estamos hablando en concreto? Porque en general pensamos que el control territorial es unos policías, unos militares, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de regulación? ¿Quién regula? ¿Cuáles son los actores relevantes? ¿Cuál es el rol de los alcaldes? ¿Cuál es el rol de las organizaciones comunitarias? O sea, ¿cuál es el rol, digamos, del Estado y la sociedad entonces yo creo que tenemos que repensarnos eso y ahí es donde estamos todavía varados, ¿no? Y seguimos como mirando con el espejo retrovisor. Me parece súper interesante el análisis también que planteas frente al hecho de que estamos hablando de unas deudas también históricas, que no es un asunto que uno puede mirar solamente a la luz del reciente acuerdo de paz, sino que también exige entender pues, que el Estado colombiano ha fallado históricamente en hacer control territorial y presencia, digamos, en todo su territorio. Me parece muy interesante eso. Se nos está acabando el tiempo, pero igual yo quisiera no despedirme de ustedes antes de hacerles una última pregunta, y es volviendo un poco a las palabras de la canciller Blum, cuando afirma pues, lo que hemos venido discutiendo frente a la responsabilidad del Partido Comunes de las disidencias. Yo quisiera preguntarles, ya mirando hacia el futuro, ¿qué impactos van a tener estas palabras? Recordemos que las pronunció en un escenario, pues en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso va a tener implicaciones hacia afuera, hacia la comunidad internacional, pero también puede tener implicaciones hacia adentro, a nivel territorial. Entonces, digamos que ya para finalizar esta charla, les pregunto, y empiezo contigo, María Victoria, ¿qué implicaciones van a tener las palabras que pronunció la canciller Blum a nivel internacional y a nivel local? Pues mira, honestamente, yo creo que ninguna, yo no le daría mayor importancia. Obviamente, pues aquí se armó un gran debate porque pues la canciller es la canciller, ¿no? Pero si uno mira, pues después las declaraciones del consejero Emilio Archila son muy distintas y digamos, él tiene digamos, una vocería supremamente importante sobre lo que está pasando desde el punto de vista del gobierno en la implementación del acuerdo y en el cumplimiento. Entonces, yo realmente no le daría mucha más trascendencia. Me parece que pues, las declaraciones de ella o son unas declaraciones nubladas por la ideología o son unas declaraciones de alguien mal informado. Entonces yo creo que eso están además de todo los informes muy serios de la misión de verificación. O sea, yo creo que hay otros voceros que tienen mucho más peso a nivel internacional para hablar y dar cuenta de qué es lo que está pasando acá respecto del cumplimiento del acuerdo de paz por parte de las partes que la canciller Blum. Elizabeth, ¿tú coincides con María Victoria? Pues sí, yo creo que es como, digamos, un dato más de entre muchos datos de los que tenemos opiniones variables dentro del mismo gobierno
las diferentes partes del acuerdo de paz. Y en ese sentido, pues para mí, una de las cosas, digamos, que realmente sí me parece un poco preocupante es la falta de coherencia dentro del mismo gobierno sobre dónde enfocar en el acuerdo, qué está funcionando, qué no está funcionando, cómo deberíamos pensar el acuerdo y cómo va y cómo es el cumplimiento de los diferentes actores. Yo creo que en algunos sentidos pone, digamos, una duda de si el gobierno está tomando el acuerdo de paz como un estilo cafetería, escogiendo las partes que le gustan y descartando las cosas que no les gusta. Y eso realmente, digamos, el impacto que para mí es lo más importante es el impacto local aquí en el territorio, porque realmente hay algo muy en serio que es importante, que es la percepción de la gente en territorio que deben implementar este acuerdo. Yo recuerdo, o sea, desde la firma del acuerdo, en muchas regiones históricos del conflicto, la gente dijeran, pues básicamente si vamos a tener paz, va a ser un paz local, porque hay que cumplir, hay que hacer la paz desde la base, o sea, desde el nivel local. Y es allá donde este tipo de comentarios genera, digamos, dudas dentro de las comunidades, dentro, digamos, las mismas zonas donde más necesitamos consolidar la paz, porque significa, o sea, que realmente piensa este gobierno, pero realmente va a cumplir. Imagínense, yo soy una firmante del acuerdo de sustitución voluntaria de coca y yo llevo 4 años esperando mi proyecto productivo y yo escucho comentarios así y pues realmente me va a llegar ayuda, nunca. Entonces, pues sí, es importante porque tiene un impacto para imponer, digamos, más dudas sobre si va realmente si vamos a tener realmente un cumplimiento digamos, en el acuerdo integral. Específicamente para los excombatientes, yo también quiero resaltar que realmente hay un riesgo de estigmatización que es cierto. Y ya en el territorio, los excombatientes, yo acabo de llegar de Putumayo, donde yo estaba hablando con excombatientes, y realmente ellos se sienten estigmatizados por el gobierno, pero también por su misma comunidad, porque reintegrarse después de tantos años de guerra realmente es muy difícil. Entonces, este tipo de comentarios que ellos son responsables de la disidencia, que ellos tienen algo que ver con la inseguridad que está amenazando las comunidades, no ayuda, digamos. Son palabras que no ayudan para consolidar la paz. Entonces, en ese sentido, yo diría que más que todo es importante tener un mensaje claro desde el gobierno sobre temas así, ¿ok? O sea, al menos estar de acuerdo, tener una coherencia dentro del mismo gobierno sobre la retórica que van a utilizar y pensar cómo esta retórica va a llegar en los oídos, cómo va a ser escuchado dentro del mismo país. Bueno, muy, muy importante lo que dices respecto a la estigmatización y ¿no? Poniéndose en los zapatos de un excombatiente que tal vez tiene dudas sobre la implementación, que escucha este tipo de mensajes, eso qué impactos puede tener. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me quedo con 3 conclusiones tal vez claves de esta conversación. Por un lado, lo que llamamos disidencias o lo que comúnmente hablamos como disidencias en realidad es un concepto que no se compadece con lo que está pasando, es decir, estamos enfrentándonos a un fenómeno nuevo, un fenómeno fragmentado, un fenómeno que tenemos que aprender a entender y pues que con el concepto de disidencias no alcanzamos a abarcar del todo. Por otro lado, pues creo que queda clarísimo que las palabras de la canciller hace 2 días en la ONU, pues no se compadece realmente con lo que sabemos que está ocurriendo. Y por último, creo que el tema de la estigmatización y el tema como del poder simbólico también que estuvimos hablando un poco
sobre lo de Segunda Marquetalia, va a ser un tema sobre el que vamos a tener que seguir estando muy pendientes, porque en un año preelectoral, como hablábamos al comienzo, pues las emociones se avivan y pues esto realmente puede llegar a cumplir un papel a la hora de seguir entendiendo el conflicto y ojalá resolviéndolo prontamente. María Victoria, Elizabeth, de verdad les agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación a Charlas en la Silla. A la CAS, como siempre, muchísimas gracias porque nos apoya para abrir estos espacios que son fundamentales para entender todo lo que ocurre alrededor de la paz en el país, y a quienes se conectaron, mil gracias y nos vemos en una próxima Charla en la Silla. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Chao a todos. Chao, Elizabeth. Chao, muchas gracias.